Entonces, hermanos, como dijo nuestro hermano Víctor, el título de esta exposición, de esta enseñanza es Cuidando el huerto matrimonial. Y vamos a leer Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34. Dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Quizás cuando usted lee este pasaje, y quizás lo ha leído antes, se me preguntará por qué el pastor Pablo está considerando este pasaje para exhortarnos en relación al matrimonio. Si tuviera que ver con la pereza, quizás usted lo entendería perfectamente. Pero la verdad, hermanos, es que este texto nos da muchas enseñanzas sobre lo que debe ser nuestro matrimonio. Porque nuestra vida, hermanos, y todas nuestras relaciones es como un campo, es como un huerto. Y ese campo, hermanos, puede florecer o puede ser descuidado y convertirse en un desierto o en algo mucho peor. ¿Y qué es lo que nos muestra este texto? Es que este campo se convirtió en un lugar lleno de ¿qué? De espinas, de cardos y ortigas por el descuido del dueño del campo. Entonces, nuestras relaciones y nuestra vida a causa del descuido, hermanos, pueden convertirse en un lugar doloroso, en un lugar en el cual ni siquiera hay una entrada. ¿Se dan cuenta que el texto dice que la entrada estaba derribada? Ni siquiera tenía entrada. Es una vida que ha perdido forma e identidad. El deterioro es palpable en el texto. Se puede palpar en todos los jardines, en las piletas, en cada rincón de este huerto podemos ver el descuido de su dueño. Y bajo los términos del propio texto, este descuido lleva a una pobreza, a un deterioro tal que esa pobreza, dice el texto, está vestida de un asesino, de un hombre armado. El texto claramente nos muestra que no podemos ser displicentes ni simplistas a la hora de contemplar el descuido en nuestra vida y el descuido en nuestro huerto matrimonial. Y quiero que observen el versículo 32 de este texto, que nos hace meditar profundamente sobre nuestros corazones. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y dice el texto, tomé consejo. Hermanos, generalmente, como ya he dicho, este texto nos sirve para exhortar en contra del pecado de la pereza, pero nos habla sobre algo mucho más profundo y es que todas las áreas de nuestra vida son como un campo en donde hay que podar lo malo y hay que sembrar lo que es bueno. Hay que regarlo, hay que protegerlo. Hermanos, y este campo, este huerto es una analogía justamente de nuestra vida. Y en específico, hoy deseo que tú veas tu matrimonio como un huerto, justamente como fue en el principio, con Adán y Eva. Y si tú recuerdas, el matrimonio de Adán y Eva debía girar en torno a un mandamiento. ¿Y cuál era ese? Obedecer al Señor en no comer del árbol del bien y del mal. Y ese mandamiento, hermanos, lo que buscaba era que toda su vida girara en torno a la voz de Dios, porque el árbol del bien y del mal estaba justamente en el centro del huerto. Entonces, toda su vida debía girar en torno al mandamiento del Señor. El huerto, hermanos, debe expandirse en amor, tal cual Adán y Eva debían expandir el huerto del Edén. Y debemos proteger, hermanos, nuestro matrimonio, el huerto que el Señor nos ha dado de toda serpiente que con su veneno quiera amenazar el pacto matrimonial. Hermanos, es que este huerto que Dios te ha dado no debe ser descuidado. No lo debes descuidar.
Y así como lo propone el texto, te invito a que tú mires tu propio huerto matrimonial y lo evalúes. Por favor, piensa en tu matrimonio como si fuera un campo. Y te hagas la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más hay en ese huerto? ¿Hay más espinas que flores? ¿Hay más cardos que hortensias? ¿Hay más ortigas que rosas? Hazte esa pregunta y evalúate a ti mismo. La tarea del dueño del campo, hermanos, no es solamente quitar la maleza, la cual constantemente emerge. Y los que tienen un campo y los que tienen un jardín saben de esto. De hecho, nuestro pastor Alex sabe mucho de esto porque constantemente tiene que estar sacando la maleza allá en su campo. Porque finalmente esto, los cardos, los espinos, ¿qué representan en la Biblia, hermanos? El pecado presente aún en nuestro mundo, que aún somos pecadores. Hermanos, y esa no es la tarea más difícil. La tarea de desmalezar, hermanos, no es la más compleja. La más difícil, ¿saben cuál es? Plantar. Plantar la semilla y que de ella vengan flores. Hermanos, la tarea es doble, porque implica por una parte quitar los espinos, las ortigas que producen urticaria, ¿cierto? Que traen dolor a la piel, también los cardos. Esa es la parte destructiva, pero plantar implica, hermanos, sembrar, cuidar, velar, esperar, implica disfrutar. Y esto último, hermanos, es mucho más difícil, porque significa trabajo, planificación, algo de lo cual muchas veces carece nuestra relación matrimonial, porque muchas veces lo dejamos a la espontaneidad, sobre todo cuando han pasado los años. Desmalezar y plantar implica, hermanos, esfuerzo. El matrimonio, hermanos, implica esfuerzo. No es algo, hermanos, que se va a desarrollar por sí solo. Y no es algo, y esto es muy importante, que el tiempo por sí solo va a solucionar. Hermanos, eso nunca va a suceder. De hecho, dejar pasar el tiempo solamente empeora las cosas en este cuadro. Porque si tú imaginas este cuadro lleno de cardos, espinos y ortigas y dejas pasar el tiempo, ¿qué va a pasar con los cardos, las espinas y las ortigas? ¿Van a desaparecer? Van a seguir creciendo, aún mucho y mucho más. Entonces, si tú te has identificado con este cuadro, notarás que tus deberes matrimoniales, que hoy quizás tú los consideras como espinos, como cardos, como ortigas, hermanos, mañana lo seguirán siendo si tú no te haces cargo. Si hay una espina en tu jardín, si hay un cardo, si hay una maleza en tu jardín y tú no te haces cargo hoy día de ello, adivina qué, mañana va a seguir estando ahí. Sí, el pastor está diciendo algo muy obvio, pero fijémonos en lo profundo que esto es, hermanos, porque muchas veces dejamos que las cosas en nuestro huerto matrimonial sigan estando estáticas, sin obedecer la instrucción que el Señor nos da. Ya sea hoy o mañana, necesitas tomar y arrancar la maleza de tu vida. Y querido hermano, jamás las ortigas, los cardos y los espinos se convierten en rosas por sí solas. Eso no sucede. Ellas siguen siendo desagradables en nuestra vida y dolorosas. Tristemente es así. Y si no tomas una resolución hoy día con la instrucción que se te va a dar, con el tiempo tu vida y tus relaciones se van a seguir llenando de espinos. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 15, 19. Proverbios 15, 19. Recuerden, hoy día se llama esta exposición Cuidando el huerto matrimonial. Miren lo que dice Proverbios 15, 19. El camino del perezoso, es decir, del negligente, de quien no toma en serio estas palabras, es como un seto ¿de qué? De espinas. Es decir, como un cerco de espinas. Mas la vereda de los rectos es como una calzada. Esa calzada, hermanos, no se obtiene solamente mirando el campo. Tú debes trabajar para que ese camino realmente esté despejado, libre de espinas, cardos y ortigas. Y el patrón bíblico que vemos en la Escritura, hermanos, obedece a este principio.
Cuando vemos Segunda de Reyes, capítulo 4, vemos que el aceite de la viuda fluyó solamente cuando ella derramó el aceite, cuando ella obedeció. Si tú recuerdas a los 10 leprosos que le pidieron misericordia al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y solo cuando ellos fueron a los sacerdotes fueron limpiados. Es que, queridos hermanos, Dios obra su fuerza dentro de nosotros solo mientras empezamos a trabajar y no antes. Pastor, Filipenses 2 al 13 dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin duda, es así. Pero hermanos, nuestra obediencia, hermanos, ¿qué es? Es el reflejo de una fe verdadera en los recursos, en las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso, hermano, soy tan enfático en esto. Que tú mires tu huerto matrimonial, medites y lo evalúes. Acá, hermanos, no estoy acudiendo a una ley en donde Dios nos diga, ayúdate que yo te ayudaré. No, tú haz el 50 y yo haré el 50. No, sino que nuestra obediencia, hermanos, es la exteriorización de una fe genuina en la obra del Señor. Entonces, ataca los espinos y ortigas de tu campo en las fuerzas de Dios. Eso es lo primero. Debes confiar en lo que el Señor va a hacer al hacerte cargo de la maleza. Recuerda que tu fidelidad en las tareas pequeñas se extienden a las más grandes. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho. Entonces, hermanos, quiero que pienses en la tarea del jardinero. ¿Cómo es la tarea de un jardinero? No es una tarea simplemente general, sino que está llena de detalles. El jardinero, hermanos, observa las flores, observa los árboles, los poda. Hermanos, y con suma observación, él lleva a cabo su tarea. Por lo tanto, no puedes tener grandes aspiraciones en tu vida, en tus relaciones y en tu matrimonio si no observas aquello que es básico para que le dé vida al huerto matrimonial. Por lo tanto, querido hermano, en este viaje pequeño que vamos a hacer en estos minutos, debes quitar la maleza, plantar la semilla, cuidarla para convertirla en aquel árbol en donde estén sostenidas todas tus relaciones. Entonces yo voy a compartir con ustedes, hermanos, 4 cosas hoy día. Les voy a pedir que en su matrimonio poden algo y siembren algo. Y lo primero, hermanos, que yo quiero que poden en su matrimonio es la maleza del afán y planten lo prioritario. Poden la maleza del afán y planten lo prioritario. Hermanos, nuestra vida como matrimonios está llena de ajetreo, está llena de preocupaciones. El listado de cosas por hacer en nuestra casa está llena. Hay que hacer las compras, hay que trabajar, hay que ocuparse de tantas cosas, del cuidado cotidiano de nuestra casa. Y si tienes hijos, ese listado es mucho mayor. Está lleno de preocupaciones, hay que atenderlos, educarlos, alimentarlos, llevarlos a sus talleres, etc. Y a medida que pasa el tiempo, hermanos, ese listado se va llenando cada vez más. Pero no así nuestros recursos y tampoco nuestra energía, hermanos. De hecho, van a la inversa. Nuestros recursos como que disminuyen y nuestra energía también disminuye. Pero el afán de esa cotidianeidad puede echar a perder un huerto. ¿Y cuál es ese huerto? El huerto de tu altar personal ante el Señor. Tu devoción personal. Y por defecto puede echar a perder tu relación matrimonial con tu esposa. No debemos subestimar el poder del afán en nuestra vida. Recordemos la parábola del sembrador. Hubo parte de la semilla que cayó sobre espinos, justamente, la maleza. ¿Y qué sucedió con esa semilla? ¿Floreció? Fue ahogada. Y en nuestra vida, ¿qué aplicación le dio Cristo a eso? Que fue ahogada por las preocupaciones, por el afán de este mundo. Y es que esas cosas deben ser atendidas, hermanos. Pero nunca es más importante que la semilla de la palabra. El afán tiene el potencial de hacer nuestras vidas infructuosas en nuestro día a día y en nuestro matrimonio, haciéndonos vivir sin esperanza, malhumorados, ultracríticos y proclives a las discusiones. Si recordamos, hermanos, la enseñanza de Marta y María,
Yo sé que hace poco ya la vimos en la iglesia, pero debemos recordarla de nuevo en Lucas 10, 38 al 42. Nosotros notamos que Marta extravió sus prioridades. Eso fue lo que le sucedió, porque estaba sumergida en sus muchas preocupaciones, olvidando aquello que era más importante, lo mejor, la única cosa necesaria, estar a los pies de sus maestros, escuchando la palabra. Hermanos, es que en esto nosotros, como esposos y esposas, nos perdemos constantemente. Somos proclives a extraviar lo prioritario porque tendemos a pensar que justamente aquellas cosas, las muchas cosas, nuestras preocupaciones, pueden suplir aquel tiempo en donde Dios hace en nosotros y por nosotros lo que finalmente nos hace vivir la vida a la cual fuimos llamados. Es en ese tiempo, hermano, en donde recibimos la gracia para poder vivir. Entonces, finalmente, si no tenemos, hermanos, esa prioridad en nuestra vida se va a extinguir y nos vamos a descuidar. Y van a terminar, hermanos, creciendo los espinos, las ortigas y los cardos. Nos esforzamos, en muchos casos, legítimamente por construir, hermanos, un buen hogar. Eso es algo bueno. Estar preocupado de nuestra casa, sin duda. Pero si solamente nos terminamos preocupando de lo externo, descuidando el funcionamiento interno en nuestras vidas, hermanos, en algún momento ese problema va a salir a la luz en tu vida. Se va a observar. Tal cual, hermanos, vemos este cuadro del campo. Es que cuando alguien pasa por ese campo descuidado, uno observa ese descuido. Los espinos, los cardos y las ortigas crecen. Y eso va a salir a la luz en tu vida sí o sí. Es como si a veces, hermanos, tratáramos de tapar las ortigas y los espinos con nuestro buen rendimiento. Es que yo soy una buena dueña de casa, soy un buen proveedor, pero la maleza sigue creciendo y se va a desbordar de la cerca sí o sí, y será evidente que estamos desatendiendo el problema nuclear en nuestra vida. ¿Y cuál es ese problema? Que nuestra devoción personal ha quedado abandonada, descuidada. Y es verdad, hermanos, que debemos suplir aquellas tareas domésticas. Pero, hermanos, muchas veces es preferible descuidar algunas de ellas con tal de no olvidar aquello que es prioritario. Y quizás tú justificas muchas veces ese afán de la siguiente manera. Es que Dios, pastor, no es un Dios de desorden. Y eso es verdad. Dios es un Dios de paz. Pero el punto es que tu despensa llena, que cada cosa en tu hogar, en su lugar, no te trae paz verdadera, sino que es justamente lo prioritario lo que te va a dar descanso y energía para hacer justamente aquello, hermanos, que es secundario. Queridos hermanos, es que con esto queremos estar en control de todas las cosas y no te das cuenta que estás adorando tu propia imagen. Y muchas veces, hermanos, terminamos echándole la culpa de esto, de nuestro propio descuido, al empedrado, como se dice. Le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa incluso a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque ellos no están embarcados en nuestro proyecto de vida. Indirectamente, hermanos, con esto estamos culpando al Señor, a Dios, porque finalmente Él es el gobernador de todas las cosas y Él es, hermanos, que permite dichas circunstancias. Y es que, queridos hermanos, debemos entender que las pruebas, las aflicciones, hermanos, los días duros son las pruebas que el Señor pone en nuestra vida para que apreciemos justamente aquello que es necesario, aquello que es prioritario, Él mismo. Su palabra, hermanos, su vida es la de nosotros. Entonces debes dejar de colocar el foco en las cosas externas y ver tu propio campo. Si has sido descuidado, debes inclinar primeramente tu corazón al Señor, porque finalmente tus problemas horizontales con tus hijos, quizás con tu jefe, con tu esposa, son finalmente el deterioro de tu relación vertical con Dios y no otra cosa. Tu matrimonio no va a estar moldeado por la palabra si tu vida primeramente no es moldeada por la palabra. Hermanos, y muchas veces hemos ocupado este ejemplo, pero nuevamente es necesario traerlo a colación. Y es que nuestros matrimonios son como un triángulo, donde Dios está en la cúspide y los cónyuges están en la base.
Y cada vez que estamos más cerca del Señor, hermanos, ¿qué pasa con los cónyuges? Están cada vez más cerca el uno del otro. Pero cuando nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? Nos alejamos el uno del otro. Por lo tanto, tu vida devocional es prioritaria. Hermanos, es esencial para que tu matrimonio realmente pueda funcionar como Dios lo demanda. Por lo tanto, no podrás amar a tu cónyuge si tu primer amor no es cultivado día a día, si no es avivada una y otra vez por la palabra. Por lo tanto, hermano, yo te invito a que tú consideres estas palabras, las mismas palabras que el Señor nos dice muchas veces en los días domingos, en los sermones, pero que lo tomes con seriedad en este aspecto. Juan 15:5, ¿qué dice? Que separados de mí, nada tú puedes hacer. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, nos recordamos este pasaje? Pero ¿cuánta verdad profunda hay en esa declaración? Es que nuestro matrimonio no funciona si Cristo no está en el centro de nuestro corazón. Nuestro matrimonio, hermanos, no funciona si el definidor y el creador del matrimonio no está en favor de nosotros cuando nosotros asistimos a Él, a su palabra diariamente. Por lo tanto, tu devoción personal ante el Señor está en el centro de tu huerto, está en el centro de tu campo. Podrás jactarte que todas las demás áreas de tu vida tienen flores, pero en realidad no son flores naturales, son flores de plástico, son flores artificiales, son flores sin verdadera belleza. Porque, hermanos, lo que realmente va a traer, hermanos, finalmente vida a tu huerto es tu vida relacional con el Señor primeramente. Por lo tanto, medita, reflexiona, recibe instrucción y toma resoluciones en tu vida, como lo dice el versículo 32. Planta flores en tu devoción personal. Segundo principio, poda el espíritu ultracrítico y planta el elogio. De nuevo, poda el espíritu ultracrítico y planta el elogio. Hermanos, cuando llegamos a las doctrinas de la gracia, una de las doctrinas que conocemos es la doctrina de la depravación total. Y la creemos, ¿cierto? Decimos amén a ella. Entendemos, hermanos, que la humanidad está moralmente corrupta y que innatamente somos pecadores. Entendemos que sin la obra del Espíritu somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestros propios deseos, y todo eso es verdad. Pero muchas veces, y de forma lamentable, llevamos esta verdad a un extremo pecaminoso, incluso en nuestros matrimonios. Nos olvidamos que por la gracia común de Dios no somos todo lo malo que podríamos ser, y que incluso, hermanos, los incrédulos pueden hacer cosas relativamente buenas. Digo relativamente buenas, hermanos, porque sabemos que ellos no lo hacen para la gloria de Dios, no tienen un corazón regenerado. Pero, hermanos, cuando un incrédulo incluso nos bendice, podemos dar gloria a Dios y podemos dar gracias y podemos elogiarlo. Eso es algo que incluso da buen testimonio de nosotros. Pero tristemente, o más bien de forma inconsciente, llevamos este extremo a nuestro matrimonio. Nos cuesta elogiar. Y acá, hermanos, no estoy buscando que tú idolatres a tu cónyuge. Nos cuesta elogiar a nuestro cónyuge. En cambio, somos rápidos, ávidos para criticarlo, ya sea justamente o injustamente. Es que la falta de ese sano elogio, hermanos, en nuestro matrimonio puede ser un área de descuido en donde están creciendo los cardos y los espinos. Y finalmente la murmuración y la queja son la forma en que nosotros nos acostumbramos a comunicarnos el uno con el otro. El espíritu ultracrítico, hermanos, y la queja son la voz de un corazón descontento. Eso es lo que refleja finalmente ese tipo de comunicación. Uno que se ha dejado seducir por la incredulidad y también por la ingratitud. Si esa es la forma en que te has estado comunicando, es porque está primando en tu vida la ingratitud y la incredulidad. Y eso es justamente lo que le sucedió al pueblo de Israel en Éxodo 16, ¿se acuerdan? Ellos empezaron a murmurar contra Moisés, empezaron a pedir más comida, ¿cierto? Se sentían insatisfechos pensando que en Egipto vivían mucho mejor. Pero lo que nos muestra ese pasaje y también esta realidad es que lamentablemente esos pecados tienen como última instancia
pecar contra nuestro Dios, pecar contra el Señor. La falta de elogio, hermanos, es un virus que se contagia muy, muy rápido en nuestros matrimonios y podemos hacer que nuestro cónyuge adopte la misma forma en que nosotros lo tratamos. Hermano, y eso nos pasa porque nosotros conocemos profundamente a nuestro cónyuge y somos capaces de herirnos de formas horribles. Porque conocemos sus debilidades, conocemos sus pecados y conocemos su pasado. Y tristemente utilizamos aquello para herirnos intencionalmente. Hermanos, ese estilo de comunicación no conduce a nada más que a la decepción, la amargura y la irritabilidad. Pero por otra parte, hermanos, elogiar no es una búsqueda de alimentar la autoestima. No es eso, hermanos, sino que es reconocer legítimamente la obra de Cristo en mi cónyuge. Ver que el Espíritu Santo está trabajando en él y valorar su trabajo, su tenacidad, su diligencia, su valentía. Hermanos, Cristo es omnisciente, ¿cierto? Él sabe todas las cosas, Él te conoce. Hermanos, y Él nos enseña un principio muy profundo. Porque cuando observamos que Él es el esposo perfecto y nos conoce, Él no se queja de su novia. Él conoce tus pecados, Él conoce sus debilidades. Y Él, siendo el esposo perfecto, ha escogido elogiar a su esposa, a su novia. Y eso es algo que vemos en las cartas del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Qué es lo que observamos ahí? Que Cristo elogia el trabajo arduo de los hermanos, de la novia de Cristo, su paciencia, su perseverancia, su fe, el cómo han defendido la doctrina. Cristo mismo elogia a su esposa porque finalmente el elogio es el lenguaje natural que afirma el amor hacia nuestro cónyuge. Hermanos, tenemos un ejemplo muy claro. Vayan conmigo a Proverbios, capítulo 31, versículo 28 y 29. Proverbios 31, versículo 28 y 29. Hablando de la mujer virtuosa, dice el texto, se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido, ¿qué dice el texto? También la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Hermanos, cuando vemos esa radiografía de la mujer virtuosa, ¿qué es lo que el esposo alaba de ella? Y si usted hace un análisis más profundo, es finalmente las virtudes de Cristo en ella. Su trabajo, su diligencia, su esfuerzo, su forma de criar, su forma de trabajar con los recursos que tiene a la mano. Finalmente es una mujer que está reflejando la obra del Espíritu. En el Cantar de los Cantares, el esposo y la esposa se alaban mutuamente. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice el esposo a la esposa. Toda tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay defecto. Y en el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 16, la esposa alaba al esposo y le dice, su paladar es dulcísimo y todo él es deseable. Entonces, yo te invito a que tú medites en esto profundamente y pienses, ¿cuándo fue la última vez que elogiaste y agradeciste sinceramente a tu cónyuge? Porque cada elogio legítimo, hermanos, que hacemos a nuestro cónyuge es como una cuenta de ahorro en el banco de la comunicación. Esto lo voy a repetir de nuevo, hermanos. Cada elogio que hacemos a nuestro cónyuge es un depósito en la cuenta de ahorro en el banco de la comunicación, para que cuando llegue el momento de la crítica constructiva, de la corrección en amor y en misericordia, hermanos, podamos hacer en ese momento un retiro de esa cuenta y nuestras palabras tengan mucho mayor peso, porque ella o él van a saber que aquella crítica no va acompañada solamente de crítica, sino que previamente ha habido alabanza, ha habido elogio, ha habido amor que sostiene dicha corrección, como Cristo lo hace con su iglesia. Y es que eso es justamente la metodología que Cristo hace con las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Antes de decirle lo que está mal en aquellas iglesias, Él alaba
el trabajo de su propia iglesia. Pero cuando la crítica abunda más que el elogio, hermanos, estamos en deuda, estamos en bancarrota en el banco de la comunicación matrimonial. Y acá, hermanos, tengo que hacer un paréntesis, un santo paréntesis para los padres de hijos adolescentes. ¿Por qué razón? Porque si le preguntáramos a tus hijos qué es lo que tú más destacas de ellos, ¿ellos podrán decir que son sus defectos o son sus virtudes? Porque estás en una época donde vas a tener que hacer muchos retiros del banco de la comunicación con tus hijos, porque vas a tener muchas cosas que corregir. Y es necesario también llevar ese tipo de lenguaje hacia ellos. Entonces medita, ¿cómo estás llevando esta faceta en tu vida matrimonial? ¿Cómo están las flores del elogio hacia tu cónyuge en tu huerto matrimonial? ¿O solamente hay espinas de queja? Solo hay espinas quejumbrosas. Mira, toma instrucción y toma resoluciones. Tercer principio, hermanos. Poda la lujuria y el desinterés, planta el amor. Poda la lujuria y el desinterés, planta el amor. Hermanos, una de las grandes amenazas al huerto matrimonial es la lujuria, que la verdad es que echa a perder todas las flores que podemos plantar. La lujuria no es ser atraídos por alguien, como sucede en el noviazgo, no es excitarse por el sexo en el matrimonio, no es notar inadvertidamente a una mujer, ¿cierto?, en la calle. La lujuria es quedarse viendo a esa mujer y comenzar a maquinar ideas en la cabeza, como justamente le pasó al rey David. Bueno, lo engañoso de este pecado es que pensamos que nunca lo vamos a permitir en nuestra vida. Que la lujuria nunca va a ser un espino que va a rodear nuestra vida y que va a crecer. Porque pensamos que siempre lo podemos mantener a raya. Pero la palabra dice en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme tenga cuidado que no se vaya a caer. Hermanos, si el huerto de nuestra intimidad no nos es suficiente o nos es descuidada, la lujuria va a estar tocando a nuestra puerta constantemente y de formas muy sutiles. Porque, hermanos, la lujuria no es necesariamente en un principio contacto físico, ¿cierto?, y sexualidad, sino que son pequeñas cosas que vamos sembrando en nuestro corazón para llegar finalmente a la infidelidad. La sincera escucha por parte de otra persona, su preocupación o su interés sincero puede despertar en nosotros la codicia de la lujuria. Y no es de extrañar que muchas personas terminan siendo infieles con compañeros de trabajo porque en sus casas no tenían aquella atención que ellos demandaban. Empezaron a conocerse, empezaron a almorzar juntos. Un roce que quizás no estaba planificado hizo que tristemente muchos hombres y muchas mujeres terminen siendo infieles en su matrimonio. Y en el caso de las mujeres esto es mucho más sutil, porque a diferencia de los hombres que son tentados por los ojos, ustedes, hermanas, pueden ser tentadas con la codicia de desear el carácter, incluso de un hermano dentro de la iglesia, en el carácter de su esposo. Y eso también es un pecado que atenta contra el lecho matrimonial. Sea la lujuria, la codicia, ambos problemas tienen una sola solución, y es el evangelio. Hermanos, nada de las cosas carnales de este mundo puede ofrecer lo que Cristo ofrece en la cruz del Calvario: perdón, satisfacción, gozo. Ni siquiera el sexo matrimonial lícito puede hacer eso. La buena noticia es que Él murió por nuestros pecados, hermanos, solamente eso nos puede librar del terrible pecado de la lujuria que puede echar a perder nuestro huerto matrimonial. Hermanos, y es verdad que debemos cercar nuestra vida externamente de los atentados que puede hacer la lujuria en nuestros corazones. Es cierto. Pero primeramente, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que tú debes guardar? Es tu corazón. Hermanos, y eso debe estar en el centro de nuestra vida. Cuidar nuestros pensamientos, nuestra voluntad con respecto a este pecado. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, nuevamente, el lenguaje del huerto, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida que le dan vida justamente a tu huerto.
Hermanos, podemos asegurarnos de todo lo externo, cuidarnos de páginas, cuidarnos, hermanos, de tener programas que cuiden nuestros ojos. Pero lo que debemos cuidar principalmente, esposos y esposas, es nuestro corazón. Ahora, puede ser que la lujuria y la codicia no sean tu problema, pero sí el descuido y el desinterés en el lecho matrimonial, la pereza. Ya no hay intimidad, ya no hay romance. Se dejan las pocas energías, si es que las hay, para aquello. No hay flores, pero tampoco hay espinas, tampoco hay cardo, no hay nada, porque no hay interés. Hermanos, 1 Corintios 7:5, ¿qué nos dice? Que los cónyuges no se deben negar el uno al otro. No se deben privar de ese deseo íntimo, sin duda, del lecho matrimonial. Y podrás decir, es que no nos negamos a la intimidad. Pastor, no sucede eso, pero tampoco la propician, tampoco la planifican, tampoco la buscan. Y al final eso es una forma de negarse al amor que en un principio dijeron tenerse. No se van a divorciar, hermanos, es verdad, pero tampoco están enamorados. Y 1 Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser. Pero pastor, eso es el amor de Dios, no es el amor matrimonial. Pero la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el tipo de amor que debe estar en el centro de tu pacto matrimonial. Y puede ser verdad, hermanos, que no son los mismos que cuando eran jóvenes. Es verdad, porque en realidad, hermanos, nos casamos con versiones diferentes de nuestros cónyuges. O sea, mi esposa Daniela, ¿cierto? No es la misma Daniela que yo conocí hace más de 13 años. Pero yo estoy enamorado de todas las diferentes versiones de mi esposa. Y eso también debe suceder en tu vida, porque hemos prometido amarnos en toda circunstancia, en cualquiera sea nuestra situación. Hermanos, tu matrimonio es un pacto de compañerismo para toda la vida. Y esposos, mira lo que te dice ahora Eclesiastés 9:9. Por favor, búsquenlo. Esto es para los esposos. Eclesiastés 9:9. Dice, goza de la vida. Detengámonos ahí un momento. Goza de la vida. El texto no dice simplemente convive con tu esposa, hagan las tareas juntos, tengan un Excel juntos que completar un checklist. Dice el texto, goza de la vida. ¿Con quién? Con la mujer que ¿qué? Que tú amas. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Y qué dice después? Todos los días, querido hermano, de tu vida fugaz que Él te ha dado. Hermano, tu matrimonio tiene fecha de caducidad y el reloj está en tu contra. Querido esposo, esta exhortación es directamente para ti. Tú debes buscar, planificar, gozar tu vida con tu esposa. Hermanos, no cualquier día, dice todos los días. En los días difíciles incluso. En los días donde hay prueba, donde hay llanto. Debemos gozarnos junto con ella. Estando tristes muchas veces con ellas. Abrazándolas, consolándolas. Pero gozando de la vida que Él nos da. Porque esta vida es fugaz. Hermanos, y en el cielo no van a haber matrimonios como los conocemos aquí al menos. Esta vida, hermanos, es para que tú la disfrutes con ella. Ahora, esposas, la palabra te declara lo siguiente en Cantar a los Cantares, capítulo 1, versículo 16. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 16. Dice, cuán hermoso eres, amado mío. Me quiero quedar ahí también. Eso de nuevo, lenguaje de elogio. Pero ahora está hablando de la intimidad. Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor. Ella es una mujer que busca a su esposo en la intimidad, que también quiere gozar de ese tiempo junto a él. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente para ambos.
¿Es tu lecho un verdor exuberante? ¿O es un páramo desértico, lleno de espinos y de cardos? Por lo tanto, no debes dejar el romance y la intimidad a la espontaneidad, al azar. Debes planificarte, debes hacer un plan. Vuelve a pasar tiempo con tu cónyuge. Y si yo te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo tú deberías dedicarle a tu esposo o a tu esposa día a día? Piénsalo por unos segundos. ¿Cuánto tiempo? Tú colócate, cierto, ese estándar. ¿Lo estás cumpliendo hoy? ¿Ese estándar que tú mismo estás pensando hoy día? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que tú mismo te has reglamentado? Entonces es tiempo que hoy mires, medites y hagas un plan para volver a hacer de tu lecho matrimonial, hermanos, un lugar lleno de verdor y de flores. Eso es lo que debe caracterizar tu vida conyugal. Punto final, hermanos. Poda la ley y planta el evangelio. Poda la ley y planta el evangelio. Hermanos, yo sé que estamos en una iglesia que constantemente predicamos el evangelio, y si yo hago la pregunta, ¿es la ley lo mismo que el evangelio? ¿Usted qué me va a responder? Nadie respondió. ¿Es lo mismo la ley que el evangelio, hermanos? No, absolutamente no. No es lo mismo. Pero sin darnos cuenta, basamos nuestra relación más en la ley que en el evangelio. La ley demanda obediencia y un estándar de conducta. Y ese tipo de relación puede estar filtrándose en la forma en que nos comunicamos y nos tratamos como esposo y esposa. Lo notamos en frases como las siguientes: no eres capaz de cambiar. ¿Por qué siempre fallas en lo mismo? O yo siempre hago esto por ti, ¿por qué tú no lo haces por mí? Al menos en esta casa hay alguien que hace bien todas las cosas. Y tristemente nos empezamos a parecer al fariseo de la parábola, ¿cierto? Del publicano y el fariseo. Hermanos, todas esas frases y sus derivados son cardos, espinos y ortigas que dificultan el fluir de la gracia y el perdón en nuestro matrimonio, porque tienen que ver con completar un estándar. Queremos que nuestro esposo o nuestra esposa completen un estándar, que llenen nuestras expectativas. Esperamos reciprocidad, hermanos, pero la comunicación, el perdón y el amor de pacto, hermanos, no se deben basar en la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley demanda obediencia, pero no provee poder para obedecer. La ley condena, pero no perdona. La ley muestra un estándar de conducta, pero no cambia el corazón. Entonces no podemos usar un equivalente al ojo por ojo en nuestro matrimonio. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente: nunca paguen a nadie mal por mal. Pero muchas veces actuamos de esa forma en nuestra relación matrimonial, usando justamente, hermanos, el estándar de la ley. Y en ese sentido, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Si me porto bien, me deben tratar bien. Pero si fallas, hermanos, ¿cómo deberían tratarte según el estándar de la ley? Debiesen castigarte constantemente. Y es que fallamos muchas veces en nuestro matrimonio. Y en esto debemos autoanalizarnos, hermanos, porque muchas veces perdonamos teóricamente a nuestro cónyuge, pero en el fondo de nuestros corazones creemos que ellos nos deben algo. Los perdonamos, sí, te perdono. Pero en el futuro, hermanos, sacamos aquella cuenta pendiente con intereses acumulados y le decimos: ¿te acuerdas que de nuevo volviste a fallar? Yo ya te había perdonado, pero de nuevo volviste a fallar en lo mismo, y refregamos en la cara del cónyuge el supuesto perdón que habíamos dicho, pero no era realmente cierto. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra disposición? Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y aquí el apóstol Pablo nuevamente vuelve a usar el lenguaje de huerto. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice el texto: sea quitada. De nuevo, esta es la maleza que tú tienes que quitar de
la forma en que te comunicas matrimonialmente. Sea quitada de vosotros la maleza de ¿qué? De la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien, esto es lo que tú tienes que plantar en tu matrimonio. Amables unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó. ¿En quién? En Cristo. Es que, hermanos, los principios del Evangelio son los que deben dirigir nuestra forma en que nos relacionamos en nuestro matrimonio. Si volvemos a Romanos capítulo 12, dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Un texto muy conocido, ¿cierto? La pregunta es para ti, en tu cronograma, en tu horario, ¿hay posibilidad diaria de que tú te pongas en paz con tu esposa todos los días o no? Porque acá dice, si depende de ti, estés en paz con todos los hombres. ¿Cuánto más en nuestro matrimonio? Porque nosotros vivimos con ella, vivimos con él. Siempre tenemos oportunidad para reconciliarnos, para pedir perdón. El Evangelio, hermanos, centra nuestras vidas en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por nuestro cónyuge. Recuerda lo que dice el Salmo 103, versículo 10, que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero muchas veces nuestro estándar es la ley. Mal por mal tiene que pagarme. Nos tratamos a la inversa, castigando los pecados que fueron perdonados en la cruz del Calvario. Recuerda lo que dice en Miqueas 7:19, que nuestros pecados han sido echados ¿a dónde? A lo profundo del mar. Pero hermanos, cuando nosotros nuevamente refregamos, hermanos, los pecados de nuestro cónyuge que han sido perdonados en Cristo, lo que estamos haciendo es que buceamos en el océano, vamos a buscar esos pecados, los sacamos, los llevamos a casa y lo colocamos enfrente de nuestro cónyuge. Hermanos, no podemos ser como aquel siervo que fue incapaz de perdonar la deuda de su consiervo, siendo que él había sido perdonado por una deuda inmensa por su Señor. Es la cruz, hermanos, el estándar donde debemos aquilatar, hermanos, nuestros pecados. Nuestras iniquidades son tan ofensivamente criminales que el Hijo de Dios tuvo que morir para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces recuerda lo que anuncia el Evangelio. Tú eras pobre en justicia, pero por medio del Evangelio, no por medio de la ley, tú has sido enriquecido. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes lleguen a ser ¿qué cosa? Ricos. Hermanos, perdonar implica asumir una deuda. Por causa de nuestros pecados, nuestra deuda era infinita, es verdad. Pero en el Evangelio, hermanos, nuestra cuenta no está en cero. No, sino que está llena de las riquezas de la gracia. Y por esa razón es que ahora el Señor nos manda a desplegar esa gracia en otros. Especialmente ¿en quién? En nuestro cónyuge. En perdón, en misericordia. Recuerda lo que dice el Salmo 130. Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Hermanos, ¿cuánta falta nos hace meditar en esos pasajes cuando debemos enfrentar conflictos en nuestro matrimonio? Podrás decir, pero no siento perdonar. Hermano querido, hermana querida, perdonar no es algo que se siente, es algo que primeramente se decide, que sin duda también debemos sentir en el corazón, pero primeramente se decide. Y podrás decir, es que yo ya he esperado mucho, pero 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice que el amor todo lo espera. Y es verdad, hermanos, que hay pecados que invalidan nuestra profesión de fe. Hay pecados que invalidan el pacto matrimonial. Pero el Evangelio, hermanos, es la buena noticia para el más vil de los pecadores. No olvides que en tu matrimonio tú eres un pecador ayudando a otro pecador a ser cada vez más santo. Y no olvides qué es lo que es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente. Esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando debas perdonar, recuerda tus muchos pecados y recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. La ley demanda amor, pero solamente el Evangelio produce la fe que se expresa en amor. La ley nos maldice por nuestra desobediencia, pero el Evangelio anuncia que en nuestro lugar Cristo obedeció la ley, siendo él hecho maldición para que tú fueras bendito y bendecido. Quiero terminar, hermanos, con lo siguiente. Quiero que vayas a Isaías 55, versículo 13. Isaías 55, verso 13. Matrimonios de IBGS. En esta tierra siempre van a haber espinos. Sí, esta tarea, hermanos, es diaria. Siempre van a haber cardos, siempre van a haber ortigas que podar. Donde las tareas desagradables llenan nuestro listado de tareas pendientes todos los días, es cierto. Pero querido hermano, mira esto con esperanza. Un día nuestro Dios limpiará para siempre esta tierra, nuestros corazones. Mira lo que dice Isaías 55, 13. En lugar del espino, ¿qué va a crecer? El ciprés. Y en lugar de la ortiga, ¿qué va a crecer? El mirto. Y esto será para la gloria del Señor. Querido hermano, cada semilla que tú siembras en tu matrimonio es para la gloria de Dios. Dice el texto, para la señal eterna que nunca será borrada. Entonces, es verdad que tú vives entre espinos, cardos y ortigas hoy, pero debes sembrar con esta esperanza de que cada semilla que tú siembras buscando honrar a Dios, buscando honrar su palabra, querido hermano, va a permanecer. Es una semilla que tiene un potencial eterno. Por lo tanto, mira, reflexiona y busca quitar la maleza de tu matrimonio y sembrar aquello que Dios te ha mandado a plantar. Roguemos al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias por estas lecciones que tú nos muestras en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos hagamos cargo de nuestro huerto matrimonial, que podamos quitar la maleza, que nos ayudes a observar bien, meditar bien en nuestros caminos, Señor, y hacernos responsables de las ortigas, de las espinas, Señor, de los cardos que hemos dejado por nuestro descuido en nuestra relación matrimonial. Y te pedimos, Señor, que con diligencia, con un plan trazado, con las fuerzas que tú nos das, podamos trabajar en sembrar aquello que es bueno. Que los matrimonios de IBGS, Señor, puedan ser llenos de flores. Que la fragancia de esos jardines sea notorio. Padre Celestial, guarda nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder hacer esto en tus fuerzas. Ayúdanos a sembrar para lo eterno. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.